Los testigos de Jehová se muestran al mundo como personas mansas que simplemente quieren predicar de puerta en puerta el reino de su Dios Jehová. Pero ¿cómo viven mentalmente y en la interna? Simplemente todo pensamiento individual e independiente debe ser suprimido, y tiene que predominar el pensamiento grupal, en este caso instaurado por el cuerpo gobernante y sus ayudantes. Gran parte de este sometimiento les es instaurado por medio de su principal revista, La Atalaya. Actualmente esta revista tiene 2 ediciones, una para el público en general y otra para que sea estudiada semanalmente por los testigos de Jehová en sus salones del reino. Ellos distribuyen también otra revista para el público, Despertad. La edición para el público de La Atalaya, al igual que la Despertad, generalmente se presenta más racional y esconde la verdadera personalidad opresiva de esta religión, a fin de atraer adeptos. En cambio, en la edición de estudio se presentan artículos que serán analizados los fines de semana obligatoriamente en una reunión formal, solo para los seguidores activos o invitados. Esto puede ser un sábado o un domingo, dependiendo del horario de cada congregación. El estudio de la Atalaya dura 1 hora y se realiza de la siguiente forma. Un lector asignado lee un párrafo, y el conductor del estudio lee las preguntas del respectivo párrafo que ya están formuladas en la revista. Los presentes deben levantar la mano si quieren responder, y si el conductor elige a uno de los que levantó la mano, este debe responder en voz alta lo que dice o lo que entiende del párrafo. El que responde, por supuesto, no puede criticar lo que dice el párrafo, porque no hay lugar a críticas ni a preguntas públicas sobre lo que se estudia. Si alguien tiene alguna duda de lo que se ha publicado en el artículo de estudio, deberá preguntar a los ancianos de la congregación en privado, pero nunca en público, o si desea, a algún otro hermano que pueda asistirlo. A continuación vamos a citar 3 diferentes porciones de artículos publicados por la organización Watchtower de los Testigos de Jehová, donde básicamente se presentan como víctimas y también como defensores de la libertad de expresión y religión. El primer extracto es de la Despertad del 22 de diciembre del 2002, donde en un artículo referido a la Carta Magna se dice: no obstante, pese a esas nobles aspiraciones, los derechos humanos fundamentales continúan viéndose amenazados en muchos países. Los gobiernos humanos han demostrado repetidas veces que son incapaces de garantizar libertad para todos. Esta es una de las razones por las que millones de testigos de Jehová abrigan la esperanza de gozar de una libertad superior bajo la ley de un gobierno diferente, el reino de Dios. El segundo extracto es de la Despertad del 8 de julio del 2004, donde en un artículo referido a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades se dice: la Carta Canadiense de Derechos y Libertades ampara a todos los ciudadanos de Canadá. La libertad de expresión, la de prensa y la de culto son derechos constitucionales que gozan de protección legal. Por ello, cuando la ciudad de Blainville, al noreste de Montreal, propuso una enmienda a sus ordenanzas municipales con el fin de prohibir que se realizaran visitas a domicilio de naturaleza religiosa sin licencia, los testigos de Jehová se preocuparon, pues dicha enmienda afectaría directamente a su ministerio de casa en casa. ¿Qué motivó la propuesta? Las autoridades aseguraban que habían recibido muchas quejas por las visitas de casa en casa de los testigos de Jehová. Pero según los archivos de la policía, en los últimos 5 años no se había presentado ni una sola queja relacionada con la actividad de los testigos. No obstante, la enmienda se convirtió en ley en 1996. Los abogados que representaban a los testigos de Jehová de Blainville notificaron entonces al municipio que, dado que la libertad religiosa contaba con garantías constitucionales, sería ilegal que se aplicara dicha ley para obstaculizar las actividades de los testigos. Las autoridades municipales desestimaron la notificación y enviaron 17 citaciones. Los abogados de los testigos respondieron con una demanda judicial para impedir que el municipio de Blainville restringiera las libertades de religión y de expresión, derechos de los que disfrutan todos los ciudadanos canadienses. El tercer extracto es de la Atalaya del 1 de junio del 2001, donde en el artículo Adelante hasta la victoria final se dice:
La atención y la guía amorosas que Dios dispensó a su pueblo tras el nacimiento del reino no le pasaron inadvertidas a Satanás. Por ejemplo, en 1931, este pequeño grupo de cristianos hizo público que no eran solo estudiantes de la Biblia, sino que de acuerdo con Isaías 43:10 eran testigos de Jehová. Haya sido o no coincidencia, el diablo desencadenó una ola de persecución sin precedentes por todo el globo terráqueo. A los testigos se les obligó en repetidas ocasiones a pelear batallas legales, a fin de conservar su ejercicio de la libertad de cultos, incluso en países conocidos normalmente por su respeto a la libertad religiosa, como Estados Unidos, Canadá y Alemania. Para 1988, el Tribunal Supremo de Estados Unidos había revisado 71 casos sobre los testigos de Jehová, en 2/3 de los cuales falló en favor de ellos. Hoy día continúa librándose batallas legales por todo el mundo, para, igual que en el siglo I, defender y establecer legalmente las buenas nuevas. Las 3 citas leídas apuntan a la incesante búsqueda de la libertad de los testigos de Jehová, y el cómo ésta se ha visto en jaque en diferentes épocas, principalmente debido a las políticas de algunos gobiernos. Es por ello que los testigos añoran por el reino de Jehová y Jesús, donde según ellos realmente serán libres y ya no sufrirían ningún tipo de persecución o discriminación por el simple hecho de ser testigos de Jehová y pensar diferente a como piensa el resto del mundo. Los artículos a primera dan la impresión de que los testigos abogan abiertamente por la libertad. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda. La siguiente cita expone la verdadera cara de los líderes de esta organización. Por ejemplo, ¿qué pasa si un testigo de Jehová comienza a darse cuenta que las doctrinas que le enseñan están erradas o se contradicen y comparte su opinión con otros testigos de Jehová? Veamos cómo los líderes previenen a los miembros para, comillas, protegerse de cualquier desvío de pensamiento. La Atalaya del 15 de julio del 2011, en su artículo, «Haremos caso de las claras advertencias de Jehová», dice: al igual que los contrabandistas introducen sus mercancías a escondidas, los apóstatas intentan meter sus opiniones en la congregación disimuladamente. Y tal como los falsificadores de dinero tratan de que aceptemos sus billetes, estos maestros engañadores quieren hacernos creer sus palabras fingidas. Ciertamente infiltran enseñanzas engañosas y tuercen los textos bíblicos para que cuadren con sus opiniones. Es obvio que no buscan nuestro bien. Si lo siguiéramos, lo único que lograríamos sería alejarnos del camino que lleva a la vida eterna. ¿Cómo nos protegemos? Siguiendo los consejos de Jehová. La Biblia pide a los cristianos que eviten a los apóstatas, o según otras versiones, que se aparten, permanezcan lejos e incluso huyan de ellos. Más claro, imposible. ¿Cuál es nuestra reacción cuando un médico nos manda a evitar todo contacto con alguien porque tiene una enfermedad mortal muy contagiosa? Ante una instrucción tan directa, no nos cabe ninguna duda de que debemos seguirla rigurosamente. Pues bien, Jehová, el gran doctor, nos manda a evitar todo contacto con cualquier maestro desleal de la verdad, pues es alguien mentalmente enfermo, que procura infectarnos con sus doctrinas. Como vemos, el mandato divino también es muy directo, pero ¿estamos igual de decididos a seguirlo en todas las circunstancias? Más claro no puede ser. Los testigos de Jehová piden libertad al mundo para propagar su culto tocando las puertas de las casas, e incluso llegan hasta los mismos tribunales de los países para abogar por su libertad de expresión. Sin embargo, ellos no permiten esta misma libertad de expresión para sus miembros. Cualquiera de estos que critique o comience a manifestar una posición diferente a la impartida por los líderes de esta organización debe ser evitado por todos y considerado como un apóstata enfermo mental, según las palabras de la Atalaya. Por supuesto, este último artículo citado pertenece a la edición de estudio de la Atalaya y no se distribuye al público.
Por lo tanto, son consignas impartidas solo de testigos de Jehová a otros testigos de Jehová, caso contrario a las revistas que veíamos al principio y que dejaban a los testigos de Jehová como grandes víctimas de represión y a los cuales les han coartado su libertad. Esto es prueba del falso marketing que propaga la organización Watchtower. Por cierto, hablé mucho más distendido de este tema del marketing en esta religión en mi blog número 204. Si tu religión o culto no te permite ninguna expresión crítica, preocúpate, porque nada bueno puede surgir de allí. Recuerda por un momento al nazismo y al comunismo estalinista. Los testigos de Jehová son dirigidos por un grupo de menos de 10 hombres que se denominan el cuerpo gobernante y el esclavo fiel y prudente, en alusión a una parábola de Jesús que los mismos testigos interpretan hoy en día como profecía con base en Mateo 24:45. Ahora bien, ningún testigo de Jehová de a pie puede contradecir a este, comillas, esclavo, quien, según la doctrina watchtoweriana, sería el medio que Jehová utilizaría para comunicarse con los hombres. Esto lo podemos leer en el siguiente extracto de la Atalaya del 15 de noviembre del 2009, en otra edición de estudio. Por eso, no debemos dejar que se desarrolle en nosotros una actitud independiente. No cuestionemos jamás, ni con palabras ni con obras, el medio que Jehová utiliza para comunicarse con nosotros hoy en día. En vez de eso, valoremos el honor de colaborar con el esclavo fiel, y esforcémonos por ser obedientes y sumisos a los hombres que están al frente de la congregación a la que asistimos. La historia nos ha enseñado que cuando un gobernante pide obediencia ciega y priva a su pueblo de libertad de expresión, es porque algo corrupto oculta. Los líderes de los testigos de Jehová afirman y aseguran tener la verdad absoluta de las cosas. Sin embargo, por otro lado, hacen todo lo posible para que los adeptos no miren para el lado. Demonizan la crítica hacia ellos mismos e inculcan constantemente al testigo de Jehová de a pie a que estos no generen un pensamiento independiente o que no se alinee con las doctrinas de ellos. Cuestionarlos a ellos como hombres e individuos lo interpretan de inmediato como estar cuestionando al propio Dios Jehová. La respuesta del testigo de Jehová a todo esto es que si tú quieres criticar o pensar distinto, simplemente no seas testigo de Jehová. Claro, pero la consecuencia de esto va ligada a la expulsión, el rechazo, el ostracismo, la pérdida de un núcleo familiar y círculos sociales. Es increíble cómo en pleno siglo XXI haya gente como los testigos de Jehová que acepten que sus líderes les exijan obediencia incondicional. Cuando uno de ellos toque a tu puerta, aborda este tema con ellos, plantéalo y verás cómo las evasivas no tardarán en llegar. Al parecer, la libertad que tanto abogan los testigos de Jehová para ellos mismos solo es buena cuando se cumplen los lineamientos del grupo, porque cualquier ápice de libertad de pensamiento entre la masa de inmediato es mutilado. Hasta aquí el video, amigos. Un fuerte abrazo libertario y cuestiónalo todo. Adiós.